Abrimos nuestras Biblias. Una preguntita. Edgar, el único que no puede responder. ¿Con qué libro hemos empezado la reunión de hoy? ¿Más alto? Proverbios. Pues vamos a movernos en el libro de Proverbios. Es un libro muy interesante. Es un libro que incluso hasta los que no tienen fe también les atrae. Los que somos un poco mayorcitos venimos de una formación donde escuchábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, escuchábamos eso que ellos llamaban dichos, refranes, etcétera, etcétera, que son muy abundantes en el idioma castellano. Y para mi sorpresa, iba descubriendo, también escuchando a otros, que ese refranero, esos dichos, muchos, son extraídos del libro de Proverbios. Qué interesante, del libro de Proverbios. Mirando, leyendo, orando, investigando, veía que Proverbios, según los estudiosos de la Biblia, es como una colección de dichos que se han puesto a escribirlos por una serie de personas sabias, entendidas en la vida, hasta el punto de que si leéis, ¿hay alguien aquí que no ha leído Proverbios nunca? Mira, los que animan a hacer devocionales, que es una manera muy liviana y muy suave de acercarse a la Biblia, recomiendan incluso un proverbio al día. Aparte de otras lecturas, un proverbio al día. Porque es muy práctico. Estamos hablando de un libro muy práctico. Y el Señor consideró que también lo incluía entre los 66 libros que forman la Biblia. En principio, todos esos dichos de Proverbios, vamos a decir, fueron recogidos durante el tiempo en que Israel estaba gobernada por reyes. Estamos hablando unos cuantos siglos antes de que naciese nuestro Señor Jesucristo. Hay más de 500 proverbios, muy interesante. A pesar de ser escasamente 30 y poquitos capítulos, hay muchos proverbios y en su mayoría se nos dice que corresponden al rey Salomón, que según los historiadores era una de las personas más sabias que ha habido entre la raza humana, ¿no? Cuando uno quiere ver, quiere saber, quiere entender rápidamente qué es Proverbios, hay expresiones muy sencillas. Así como el resto de los libros, pues necesitas, diríamos, saber nadar, saber navegar, porque estamos hablando de personajes de la Biblia, que hay que leer otros libros para conocerlos. Proverbios, en cambio, es un libro muy práctico, tanto para los que queremos de Dios, que incluso atrae a los que dicen Dios no existe. Una de las expresiones que me gusta, que la quiero compartir con vosotros, dice algo así que Proverbios describe la vida como transcurre la mayor parte del tiempo. Vamos a explicar eso, porque alguno puede decir, no me cuadra. Obviamente, los proverbios a veces nos puede resultar que tienen sus excepciones, nos pueden resultar, pero eso no les quita el mérito.
Por ejemplo, vamos allá, vamos a sumergirnos. Proverbios 28. Preparaos porque vamos a dar unos cuantos paseos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28, por ejemplo. Dentro del verso 19 hay un verso muy interesante que dice así, Proverbios 28, 19. Al que cultiva su campo, hasta le sobra comida. Alguno puede decir, bueno, pero siempre no es así, efectivamente. Hay gente que trabaja el campo y también le toca alguna sequía. O sea, hay algunas excepciones, obviamente, pero no por eso se le va a quitar autoridad. Entonces, vamos a decir a aquellos que nos gusta el orden, pues podemos llegar a estas conclusiones, ¿no? Vamos a decir que las personas que tienen temor, respeto por las cosas de Dios, por tanto son o buscan integridad, son o buscan ser trabajadores, van a cosechar recompensa, sí o sí, conforme a este proverbio. Porque recordemos que una de las cosas que hoy en día escasea es la perseverancia. No hay perseverancia en la sociedad, no hay perseverancia en muchos ámbitos. Y el labrador, sí o sí, por la cuenta que le trae, tiene que ser perseverante. O sea, normalmente la persona que trabaja el campo, sí o sí, ha sido instruido en perseverar. Recuerdo haber conocido testimonios, por ejemplo, uno de nuestros hermanos en la zona de San Sebastián, que también pastorea una iglesia, tuvo un tiempito, unos años, donde trabajó la tierra. Y él decía, wow, cuando estás trabajando en la tierra, ahí sí que aprendes claramente a esperar en la promesa del Señor de que Él va a prosperar, de que Él va a prosperar. O sea, trabajaba. Parece como que en otras áreas no lo vemos tan necesario, ¿no? Craso error. Entonces, también podemos decir que si observáis, el libro de Proverbios tiene un estilo como poético, o sea, es bonito de leer. No es pesado, no es tan difícil. En principio es fácil de leer. No hace falta haber ido a grandes escuelas, no hace falta haber estado en grandes congresos, no hace falta estar tampoco en sitios donde dan mucha formación para entender proverbios. O sea, Dios ha permitido que este libro esté al alcance de gente sencilla. Hay veces que vemos como un verso que dice una cosa y otra lo repite. O sea, como que, ¿no? Por ejemplo, vamos al Proverbios 8. En Proverbios 8, vamos a ver, en el verso 10, fijaos en el verso 10, en vez de plata y oro fino, adquirir instrucción y conocimiento. Esta repetición, lógicamente, solamente la puede entender alguien que busca a Dios, porque alguien que no busca a Dios no puede entender. Instrucción, conocimiento, no se puede entender, porque es Dios el que pone esa conciencia, es Dios el que nos hace entender que las cosas materiales van a durar 4 días, no más. Por ejemplo, si vamos al capítulo posterior, Proverbios 9, dentro del 9, verso 9, dice, dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. O sea, el que quiere saber
estamos hablando de la sabiduría de las cosas de Dios, ¿eh? No estamos hablando de universidad, porque además yo he pasado por la universidad. Y la universidad muchas veces es como la muda de ropa. Hoy tienes una cosa y a los años te dicen, no, esto ya no vale, hemos descubierto otra cosa. Ah, muy bien, qué bueno. En cambio, la sabiduría de Dios es permanente. Dios no cambia de parecer. Sabemos también que a veces el escritor usa como el contraste. Por ejemplo, acompañarme a Proverbios 11. Vamos al 11. Dentro del 11, en el verso 24, leemos: hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. Estamos viendo aquí como un contraste, ¿no? O sea, algo así como unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Sí, porque además el Señor está muy interesado en ser canal de bendición. Y una de las cosas que solamente un hijo de Dios puede entender es que el Señor, cuando nos da, es para bendecir, no para atesorar, no para guardar, no para engordar a los banqueros. Y en cambio hay otros que ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Seguramente que algunos hemos conocido. Si no de cercanía, hemos oído hablar a nuestros mayores, ¿no? Algunos proverbios parece que juegan con las palabras. Por ejemplo, acompañarme al 26. 26, verso 21. 26, verso 21. Fijaos qué curioso. Para hacer brasas, el carbón. Para hacer fuego, la leña. Para entablar pleitos, el pendenciero. Muchos sabemos lo que es eso. Muchos sabemos que hay una serie de personas con una facilidad en encender fuegos. No fuman, no llevan cerillas encima, no. Pero de su boca muchas veces lo que brota no es precisamente pacificador y conciliador. Son expertos en encender fuegos, ¿no? Qué fácil también para algunos que no pueden controlar sus emociones y cuando escuchan algo que los enciende, ¿no? Los enoja. Algo así como cuando echamos madera seca al fuego, ¿no? Eso hemos conocido. Incluso algunos de esos proverbios que vienen en la Biblia son muy directos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, acompañarme a 23. En Proverbios 23, en el verso 4, fijaos, no te esfuerces por hacerte rico. Deja de preocuparte por eso. Gente muy sabia llegó a esas conclusiones. Obviamente tiene que haber un corazón de Dios, porque la experiencia nos demuestra que cuando una persona está anhelando riquezas, se afana y lo único que ve es cómo conseguir más, ¿no? Hay un texto en la Biblia de un señor rico que estaba vanagloriándose de lo mucho que tenía y el Señor le dijo: necio, esta noche van a pedirte tu alma. Es algo muy triste, ¿no? Afanarse por tener, afanarse por aumentar, pensando que eso va a mejorar nuestro presente. Y qué error, ¿no? Qué error. ¿Cuántos, teniendo mucho y buscando mucho, se han ido antes del tiempo?
¿Qué ocurre? Que no nos enteramos, claro, porque no se cuenta. Eso no suele venir en los periódicos. Pero muchos. Salmos también recuerda que muchas de esas personas se van antes del tiempo. O sea, ¿cuántas personas han destruido su vida por no escuchar, ¿no? Cosas como estas, ¿no? No afanarse. No es lo más importante. Algunos de los que estáis aquí entendéis eso porque lo habéis vivido en vuestras carnes, ¿no? Viniendo en busca de plata, tal vez habéis perdido cosas más importantes. Acompañarme al 14, Proverbios 14. En el 14, en el verso 30, fijaos, la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Aquí vemos dos cositas muy interesantes, que por cierto están muy de actualidad. Pasó la moda del COVID y ahora estamos en otra moda. Estamos en la moda de las enfermedades mentales. Se hablan por todos los lados que hay muchas enfermedades mentales. Y parte también es por eso, porque esas personas lo que tienen aquí no es precisamente paz, no es precisamente tranquilidad, no es precisamente sosiego, sino otras cosas, incluso algunas de estas, ¿no? Esa palabra tan sutil, tan pequeñita, tan breve, envidia, que muchas veces destruye por completo. Destruye a las personas, destruye las relaciones, destruye las familias. Muy sutil, muy sutil. Desgraciadamente, cuando uno la posee, como el que tiene pelo negro o pelo rubio, no es consciente de ello, hasta que es destruido. Algunos de estos proverbios ofrecen esperanza para tiempos de prueba. A veces cuando estamos mal, a veces cuando estamos angustiados, cargados, y como me habéis contado alguna vez, es que no me apetece ni mirar la Biblia. ¡Ay, qué error, qué error! Porque en Proverbios hay versículos que te van a ayudar a encontrar calma. Hay versículos que te van a ayudar a, ya que estás mal, ya que has llegado a esta situación, abre Proverbios. Más daño no te va a hacer. Y tal vez encuentres algo que te haga bien. Porque estamos diciendo que a fin de cuentas son dichos de personas sabias que observaron, porque vivieron mucho. La observación es algo que hoy en día escasea. Muchos de las personas que vivimos en esta sociedad no se nos ha enseñado a observar. En cambio, nos encanta interpretar. ¡Guau! La que liamos. Para interpretar bien hay que observar mucho. Y eso hoy en día no se lleva mucho. La observación no. Lo vemos en las conversaciones. Alguien te está diciendo algo y según te está hablando tú ya estás te voy a decir, no estamos escuchando nada. No nos estamos enterando de nada. Estás aquí. O sea, la observación requiere calma. Estos hombres recogieron éxitos, recogieron fracasos y los han escrito, porque muchas de estas cosas, hasta los abuelos, las escuchamos. Recordemos, es un libro muy práctico. Es una pena no leerlo. Tiene consecuencias muy fuertes no leerlo. Además,
es un libro fascinante también. A los que les gustan las aventuras también encuentran cosas. Es un libro interesante, siempre hay algo que nos va a llamar la atención. Por ejemplo, os voy a ser honesto, a mí me llamó mucho la atención en su día cuando decía, mujer virtuosa. Y yo, wow. Y de repente se me enciende la bombillita con pocos vatios entonces y decía, no habla de hombre virtuoso. Oh, yo bajaba la cabeza y qué vergüenza. No hay hombre virtuoso. En cambio, mujer virtuosa parece ser que, a verla, hayla. No está recogido en Proverbios. O sea que yo interpreto que hombre virtuoso no hay. No hay. Lo siento por los varones, pero es lo que dice Proverbios. Y nos queda como consuelo que tal vez el que escribió se le agotó la pluma, tal vez. El consuelo nos ayuda a dormir, pero no es suficiente. ¿Dónde mejor sitios para encontrar de la sabiduría de Dios que el libro de Proverbios? Esa palabra que escuchamos tantas veces, sabiduría, sabiduría. En nuestro mundo llaman sabios al que tiene 20 carreras. Y te das cuenta cuando los conoces que no. Por ejemplo, yo llevo muchos años trabajando al lado de licenciados, como se dicen en vuestros países, que os gusta, licenciado tal, gente con mucha formación. Y te das cuenta que son niños grandes. La mayoría son niños grandes, que están ahí porque tuvieron la oportunidad de superar unas pruebas, pero hablando, contrastando, te das cuenta que no, sabiduría no mucha, no, más bien poca. Puedes saber mucho de matemáticas, puedes saber mucho de ciencias naturales, pero lo que es la sabiduría de la vida, muy poquita, más bien poquita. Fijaos lo que, según la Biblia, es la sabiduría. Estos hermanos, estos sabios, acuñaron una expresión muy interesante. Sabiduría es lo verdadero, lo correcto, combinado con buen criterio. Eso es muy interesante, porque eso se ve hasta en las comidas. Hay cosas que dicen, qué rico está esto. No tanto por lo que hay, sino por cómo se ha combinado también. Cómo se ha combinado. Y Proverbios nos dice lo mismo, que la sabiduría que tanto aparece es una combinación. Otras palabras, esto es muy interesante, que también se acercan a sabiduría y más o menos creo que conocemos. Discernimiento, discernir. Sensatez, eso escasea mucho. Prudencia y sensibilidad. Normalmente sensibilidad la confundimos con cuando nos tocan donde nos duele, saltamos como los leones. No se refiere a esa sensibilidad. Eso es puro egoísmo, porque saltas cuando te hacen daño. Estamos hablando de esa sensibilidad ante las situaciones de la vida que te hace ver y decir, espera, prudencia, que esto igual no es así. Podemos construir una vida sólida con estas palabras que hemos dicho. Por ejemplo, uno de los errores que nos han enseñado, habla con fulanito, que tiene muchos años, y este sí que tiene experiencia. Sí y no. Por ejemplo, puedes tener una persona delante de 80 años que ha vivido mucho, pero como ha tenido siempre una vida muy, diríamos, que lo ha tenido todo, pues no me puede dar un consejo ante la tristeza, no me puede dar un consejo ante la penuria, ante la escasez. O sea, tener muchos años de la partida, o sea, que mi partida de nacimiento diga yo llevo aquí tantos años, no garantiza sabiduría. Experiencia tampoco.
Porque hay muchas personas que solo han vivido ABC, 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 ABC. En cuanto hay otro tema, se pierden. Por eso es una expresión más social que bíblica. No podemos sacar argumentos de la Biblia para decir que los mayores son sabios por ser mayores. Por ser mayores, igual no. Igual no. Por ejemplo, si nos fijamos en los 9 primeros capítulos de Proverbios, ahí vemos un estilo como muy paternal. Un poquito, por ejemplo, vamos a Proverbios 4, que ahí se ve un poquito. Tenemos 4. Por ejemplo, hijos, atended a los consejos de vuestro padre, prestad atención para que adquiráis buen juicio. Yo os he dado una buena instrucción, así que no descuidéis mis enseñanzas. Son versículos muy interesantes, pero muchas veces nos llevamos sorpresas en la vida. Señor, gracias por los padres que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ese papá, por ese aitá, por esa mamá, con los cuales nos has traído al mundo. Pero cuando tú vas conociendo a Dios y vas conociendo las cosas de Dios, te das cuenta que hemos escuchado, hemos recibido cosas. Claro, ellos te dan lo que tienen, pero muchas veces te vas dando cuenta con el paso del tiempo que no siempre se aproximan. Por ejemplo, en el mundo rural español, yo he conocido mucho todo lo que es el tema de las peleas, las disputas, las venganzas. Pasó esto a mi hijo, pasó esto a mi nieto, esto no lo vamos a consentir. Fijaos el amor que se transmitió ahí. Fijaos, ¿me entendéis, no? Venganzas, etcétera, etcétera. Y claro, lo dijo papá. Por eso cuando uno encuentra a Dios, hay muchas cosas que hay que resetear. Hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que desprender. Honra, toda. Respeto, todo. Pero eso no quiere decir que, hijo, tal, 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 amén. Hijo, tal, 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 amén. Cuidado, cuidado. No necesariamente es del agrado de Dios. En fin, los 9 primeros capítulos, ahí vamos a decir, cuando se nos estimula a buscar la sabiduría, verlo en casa, mirarlo despacito, hay como un tono paternal, hay como un tono... Pero muchas veces uno piensa, ay, si yo hubiera escuchado esto. Ay, yo pregunté y esto es lo que se me dijo. Proverbios nos recuerda que si nos movemos en estos principios, vamos a tener cierta estabilidad. ¿Tormentas? Sí, la vida tiene tormentas. Pero no es lo mismo tener tormentas esporádicas de vez en cuando que vivir arrastrando los errores del pasado. Son millones las personas que vivimos así, arrastrando errores del pasado, arrastrando situaciones donde tal vez pedimos consejo, tal vez no fue conveniente o tal vez ni siquiera preguntamos. Fijaos, Proverbios también dice que buscar sabiduría es invertir en el futuro. Cuando uno piensa en invertir en el futuro, está pensando en las cosas materiales.
casas, bienes. ¡Qué error! Cuanto más tienes, más motivos das para que se peleen tus descendientes. Incluso a los que repartas. Porque va a haber otros que van a buscar al abogado para decir, esto no estoy muy conforme. Porque el género humano, vamos en esas líneas. Cuando uno no busca la sabiduría de las cosas de Dios, vamos a andar siempre con marejada, con marejadilla. No sé si hay marineros aquí, pero mucho movimiento. O sea, mucho movimiento. Mareándonos y vomitando de vez en cuando. Por eso, no estamos hablando de una promesa, no estamos hablando de una garantía, pero con la sabiduría que viene del Señor, vamos a adquirir, vamos a decir, una etapa más placentera que sin la sabiduría. Algo muy interesante, por lo menos para mí. Hay veces que uno se enoja como un niño y dice, bueno, me salió mal, pues me salió mal. Va, es cosa mía. Tengo derecho a equivocarme. ¿Y los hijos? Les estamos regalando el paquete, ¿eh? Muchos de nuestros errores van para los hijos, ¿eh? Gratis. Sin haberlos escogido. Ni siquiera tuvieron opción para decir, no, papi, eso no, mejor no. Por eso es muy importante buscar sabiduría del Señor y no tomar decisiones. ¿Sabéis cómo llama Proverbios al que no quiere saber nada de esas cosas? Muy interesante. Necio. Es una palabra que hoy en día no se emplea mucho. Casi lo usan como insulto. Eres un necio. Pero en el libro de Proverbios la palabra necio tiene mucho sentido, ¿eh? Porque para Dios solo hay dos tipos de personas entre su creación. El que busca la sabiduría y los necios. Yo no creo en Dios, vale, necio. Yo no quiero saber nada de Dios, vale, necio. Y es muy interesante leer Proverbios porque Proverbios augura, vaticina, prepara, te informa que lo normal es que el necio las cosas no le vayan bien. Mucha destrucción, muchos errores. Estamos hablando de personas que solamente hacen lo que está aquí, personas que solamente escuchan lo que hace la mayoría. Habrá que hacer esto porque lo hizo todo el mundo. Habrá que ir aquí porque están todos. Habrá que comer esto porque es lo que más se vende. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué error! Estudiando, esto ya es cosecha propia, ¿vale? He descubierto que la palabra necio, depende de las culturas, pues tiene una serie de familiares distintos. Por ejemplo, los que vivimos aquí, el necio tiene un hermano, según la Biblia sería hermano menor, pero yo creo que es hermano mayor. ¿Sabéis cómo se llama? El qué dirán. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de el qué dirán? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué van a decir? ¿Cómo vas a ir allí? ¿Qué van a decir? Y al final, ¡wow!, nos esclaviza. El qué dirán. En la biblioteca del Señor eso no existe, solamente necio. O buscamos la sabiduría de Dios o entramos en el grupo de los necios. En este mundo es el equipo ganador.
pero según Proverbios, todos a la ruina. Fijaos en Proverbios 5. Vamos al 5. Proverbios capítulo 5, verso 23. Está hablando del necio. Su indisciplina le llevará a la muerte. Su gran necedad a la perdición. A veces decimos, no, es que estaba muy caliente, estaba muy encendido y no era consciente. Vale, bien, pero el error ahí está. Y la consecuencia no se puede evitar. Está bien que hagas esa autocrítica. Hay veces como que el Señor da esos rayos de luz a aquellos que no le buscan para que paren un poco y digan, uy, mira la que acabo de liar por esto, por esto. Bueno, pues coge la enseñanza, tómalo como regla y digo, no vuelvo a... Por ejemplo, hay hermanos que enseñan muy sabiamente. Cuando estés muy alterado, cuando estés muy caliente, cuando estés muy enojado o cuando estés muy alegre o muy eufórico, no tomes decisiones. Te vas a arrepentir. Porque puede ser que no sean correctas. Y después no hay marcha para atrás. Fijaos lo que dice Proverbios 17. O sea, ya de por sí tiene peligro ser necio. Fijaos lo que dice el capítulo 17, verso 12. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñado en algo. Wow. Hace poco salía en la prensa, por aquí, no muy lejos de aquí, un varón que estaba haciendo deporte se cruzó en el camino de una osa y la osa, ¡pum!, lo mató. Fijaos lo que dice Proverbios. Un necio puede ser más peligroso que una osa. Porque un necio, depende de las cosas que tenga aquí, nos puede arruinar. O sea, nos la puede liar, pero bien. Porque el necio normalmente funciona en sus instintos, funciona en su información. Y claro, no discierne. Por eso estamos hablando que muchos de estos proverbios son construcciones para comparar sabios y necios. O sea, diríamos que en Proverbios es muy interesante ver despacito cómo Dios trata a aquellos que no queremos saber nada de la sabiduría de Dios. Por ejemplo, yo he escuchado a veces de personas que dicen, yo no supe a quién consultar, yo no supe a quién preguntar. Bueno, sí y no. Cuando uno tiene inquietud en la vida, cuando uno quiere acometer algo, es de necios dar pasos solamente porque me apetece esto y porque se me antoja. Siempre es bueno preguntar, siempre es bueno consultar. Por eso dice también justo Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. O sea, preguntar a más personas. Por ejemplo, más de uno quería un coche, le gustó ese coche y no preguntó. ¡Fum! Y casi le vendieron un jamón. Con ruedas sin volante, pero casi. Porque a veces nos pasa eso. Vamos a Proverbios 12. 12, verso 25. Fijaos lo que vamos a leer aquí. La angustia deprime al hombre. La palabra amable lo alegra. Normalmente en la persona necia hay mucha angustia.
hay mucha angustia. En cambio, cuando uno busca de Dios, es más fácil que reciba calma, es más fácil que pueda encontrar esas personas a las cuales escuchar y por tanto él conciliarse. Según la Biblia, no nacemos como una pizarra blanca. Aunque los psicólogos y psiquiatras de este mundo se empeñan en decir, somos niños, pobrecitos, de mayor ya aprenderán, la Biblia nos recuerda que no nacemos así de tiernos, sino que nacemos con una predisposición a hacer cosas feas. Por ejemplo, aprovecho para decirlo, nuestros niños en casa de oración, que tenemos muchos últimamente, gracias Señor por los niños, pero cuando están juntos, ¡wow! A veces vimos combates de boxeo, sin guantes, y solo son niños. Estoy hablando de los que han empezado a andar, ¿eh? O sea, ves unas cosas y dices, no es posible esto. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Quiero algo? Quiero. No consulto, no pregunto. A ver si... No. Son niños. Bendigámoslos. Pero también hay que corregirlos. Porque dice Proverbios... fijaos, Proverbios lo dice. 22. Vamos al 22. 15. Proverbios, tenemos 22, 15. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. En mi versión dice con golpes. Bueno, los niños, obviamente, tienen mucho de necedad. Y muchos mayores tenemos también ideas juveniles y por tanto necedad. A nosotros no se nos puede corregir con golpes porque hay leyes. A los niños sí, aunque está prohibido hoy en día y me es igual que se esté grabando. La palabra menciona, cuando son pequeñitos, castigo físico viene bien. Cuando sean mayor no, porque te va a dar a ti. Te va a dar a ti. Pero tiene que haber una corrección. Tiene que haber, estoy hablando pues nalgadas, o sea, pequeños golpecitos, ¿no? Porque hay veces que no escuchamos, no escuchamos. Qué bonitos son los niños cuando duermen. Por eso es muy importante de controlar nuestro temperamento, controlar nuestros impulsos. ¿Cuántas veces esos impulsos irresponsables que tenemos? Quiero esto, se me antoja esto. Amor, vamos a por esto, ¿verdad? ¿Podemos? Sí, pa'lante. Consulta al Señor. Muchas de nuestras cargas son resultado de decisiones que tomamos tal vez con poca consulta, tal vez sin ninguna, y condicionan nuestro presente y alteraron totalmente nuestro futuro, porque tal vez el futuro del Señor no era ese para nosotros. Por eso estamos terminando. Es muy interesante, pensemos en esto, es muy interesante poner delante del Señor esas situaciones que nos ha tocado vivir, que nos han acarreado consecuencias. Hermanos, no podemos ir por la vida, bueno, tenía que ser así, bueno, es que pasó esto y pasó lo otro. Cuidado con ese autoengaño. Se toman muchas decisiones, se dan muchos pasos sin tener
certidumbre, sin tener buenos consejos. Pensemos, ¿con quién he consultado a la hora de tomar decisiones trascendentes? ¿A quién le he preguntado? Porque hay errores que no nos permiten volver atrás. O sea, una de las cosas que estamos aprendiendo es que la justicia humana no existe. La justicia de Dios es otra cosa. No existe justicia aquí. Entre otras cosas, porque cuando ha acontecido un daño, no puedes volver atrás. No puedes volver a la previa a lo que ocurrió. Entonces, no podemos solucionar muchas veces, sino tenemos que buscar, en este caso, la ayuda de Dios para, diríamos, perdonar. Eso ya hablaremos más adelante, porque es la única manera de quitar cargas del pasado. Hay demasiada culpa, hay demasiada culpabilidad personal. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, es más provechoso evaluar lo que ha ocurrido y, obviamente, después de pedir perdón al Señor, no buscar culpables. No, él tuvo la culpa, No, culpable fui yo. El que me equivoqué fui yo. El que la lió he sido yo. El que ha tomado esa decisión he sido yo. Por tanto, hay que asumir. Y con todos los respetos del mundo mundial, que es muy grande, no suele ser suficiente contactar solo con seres queridos. Porque los padres, los abuelos, etcétera, etcétera, muchas veces te preguntan algo y tú valoras mucho su sonrisa. Y claro, muchas veces no podemos ser imparciales. Y lo que le vamos a decir igual no ayuda. No estoy diciendo que siempre sea erróneo, pero hay que buscar muchas veces. Estoy hablando de decisiones grandes, no si me tomo un café o un vaso de leche, no, eso no. Eso no es tan grande. Es muy difícil acertar en la vida. Y en cambio, según los años van pasando, nuestras probabilidades de que ocurra algo son grandes. Por eso es importante buscar al Señor, porque cuando buscamos al Señor vamos a buscar su sabiduría, vamos a entender que le necesitamos. Por eso los medios hoy en día lo único que hablan es de si tienes este problema tal, si tienes esta situación tal, si tienes esta crisis tal. En cambio, cuando uno busca a Dios, el Señor nos puede ayudar a educar ese león que llevamos todos dentro para que no tengamos que llegar a esas decisiones equivocadas. Y por último, vamos a un texto que no está en Proverbios, por ese aviso. Isaías 33. Isaías 33 es un capítulo muy bonito que habla acerca de la esperanza en el Señor, porque Él es el mejor consejero, Él es la mejor garantía de que en nuestra vida no haya grandes catástrofes, porque muchas veces hasta ponernos las zapatillas de casa puede ser un Titanic. Isaías 33, verso 6. El Señor siempre nos dará seguridad. La sabiduría y el conocimiento que vienen del Señor son un tesoro que salva.
O sea, no solo nos lleva bien en la vida, sino que además por medio de la sabiduría se llega a la salvación. Y que podamos decir, el temor del Señor es mi riqueza. Eso no quiebra, eso no caduca, eso no te la va a robar nadie. No hay AMPA organizada que te pueda robar el temor del Señor. Es un versículo muy hermoso que da esperanza en medio de esta vida que nos está tocando vivir, donde los necios abundamos y los sabios escasean. Cierra tus ojos. Señor Todopoderoso, muchísimas gracias, Señor, porque tú eres el más fuerte, como hemos cantado. Tú eres más fuerte que nuestro dolor. Tú eres más fuerte que nuestro temor. Señor, ayúdanos a navegar en tu palabra, Señor. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Padre, muchos de nosotros tenemos errores en la vida para contar, aunque los callamos, aunque los ocultamos, aunque mentimos a veces por no enfrentar lo que ocurrió. Y muchos han sido porque no había sabiduría en nuestros corazones en ese momento. Señor, te necesitamos. Apelamos a tu misericordia, Señor, también por aquellos que están entre nosotros, que aún no tienen conocimiento de ti. Inquiétalos, Señor. Inquiétalos, como tú lo has hecho con cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos. Gracias, Señor. Amén.